días, queridos hermanos. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Gracias por conectarte con nosotros en esta mañana para estudiar la palabra de Dios. Tenemos un estudio muy profundo en esta mañana y sin perder mucho tiempo les pido por favor que cierren sus ojos para que se unan conmigo en oración para presentarnos frente al trono del Padre Celestial. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder abrir tu palabra y el espíritu de profecía en esta mañana para bendición de nuestros corazones y de nuestras vidas. Pedimos que nuestras mentes sean abiertas para que puedan recibir el mensaje que tú tienes preparado para tu pueblo, las advertencias que tú tienes listo para nosotros escuchar en esta mañana y que podamos escucharla y actuar sobre ellas. Pedimos, Señor, una bendición especial para cada uno de los que están viendo este programa, de este estudio bíblico, que seas tú con sus familias, con sus vidas personales y que el amor de Cristo pueda crecer en sus corazones. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos, rápidamente, el estudio de esta mañana es un estudio bien serio, bien delicado, así que les pido por favor que vayan conmigo poco a poco, porque tenemos que analizar un grave problema. El título en esta mañana es La cruel obra de Satanás. ¿Ok? La cruel obra de Satanás. Satanás tiene muchas obras que son crueles, pero hay una que se va a destacar y que creo yo que se está destacando ya actualmente por lo que dice el Espíritu, profecía y la palabra de Dios. Y mis queridos, por eso en esta mañana, como una introducción a nuestro estudio, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, la palabra de Dios nos dice, en la parte final del versículo, dice: creed a Jehová vuestro Dios y seréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Esto es lo que nosotros queremos hacer en esta mañana. Nosotros queremos creer en Jehová y nosotros queremos creer en los profetas. Si nosotros hacemos esto, vamos a estar seguros y vamos a ser prosperados. Así que sin mucho decir, vamos a hablar sobre esta obra cruel de Satanás. Y fíjense ustedes, empezaremos esta mañana hablando sobre una crisis. Y esta es la crisis de que el Espíritu de Dios está retirándose. Miren lo que dice la profeta de Dios en Testimonios para la Iglesia, volumen 9. Dice: estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, fíjense cómo dice ella, el Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Y no solamente ahí, pero en Eventos de los Últimos Días, que se encuentra en manuscrito 134, 1898, ella nos dice que el Espíritu de Dios, que está siendo insultado, rechazado, abusado, ya se está retirando de la tierra. Y tan pronto como el Espíritu de Dios se aleje, se llevará a cabo, aquí donde viene el título de nuestro estudio, la cruel obra de Satanás en tierra y mar. Así que cuando se retire el Espíritu de Dios, se va a hacer a cabo la cruel obra de Satanás. Y mis queridos, yo tengo 3 preguntas para ustedes en esta mañana. Si el Espíritu Santo se retira del mundo, ¿esto significa que Él nos dejará solos? Y la respuesta corta es no, pero eso lo veremos más adelante. Segunda pregunta: si Él está siendo insultado, el Espíritu Santo, si está siendo insultado, si el Espíritu Santo está siendo rechazado y abusado, porque la palabra nos lo dice y el Espíritu profecía, la pregunta mía es: ¿acaso la palabra no dice que hay una blasfemia que no recibirá perdón, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo? La respuesta es sí, hay una blasfemia que no tendrá perdón, y nosotros vamos a ver que lo único que nos puede conllevar al perdón de nuestros pecados es el Espíritu Santo, y el rechazarlo a Él es rechazar a Dios el Padre y a su Hijo Jesús el Cristo. Y es muy importante que nosotros estudiemos qué es esa blasfemia contra el Espíritu Santo para no hacerla. Y última pregunta, antes de empezar. Si se ha retirado el Espíritu porque ha sido rechazado y ahora empieza la cruel obra de Satanás, ¿qué espíritu es el que está recibiendo a la gente? ¿Qué espíritu dices tú habéis recibido? Mis queridos, los espíritus malignos
son los que el mundo va a recibir. Y veremos cómo es que nosotros podemos recibir las bendiciones del Espíritu Santo mientras la obra cruel de Satanás empieza. Así que para empezar vamos a entrar en Mateo capítulo 12 versículo 31. Porque la palabra de Dios claramente nos dice que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. No dice blasfemias, no está hablando de varias cosas en plural, está hablando de algo en específico. Hay una blasfemia contra el Espíritu que no será perdonada. Y eso lo vamos a ver esta mañana, qué cosa es esta blasfemia. Pero antes de seguir avanzando, quiero que entiendan unos principios básicos para nosotros poder entender esta crisis sobre la cual por qué el Espíritu de Dios se está retirando hoy en día y por qué es importante prestarle atención a Mateo 12, versículo 31. La solemne advertencia de que se retire el Espíritu de Dios es un grave problema. Y estoy seguro que ustedes estarían de acuerdo conmigo con eso. Porque la función del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ok? Jesús declara que era necesario que Él, hablando Él del Paracletos, Él, que se encuentra en primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, Él es abogado, Jesús, nuestro abogado, se retirara para Él poder enviar el otro Paracletos, ¿ok? Para que cumpliera esta función que se encuentra en Juan 16, que es la de convencer al mundo de pecado. En Mateo vemos ahora otra advertencia mucho más grave, que es que la blasfemia contra el Espíritu, esta no será perdonada. Así que vamos a estudiar a través de las Sagradas Escrituras y del Espíritu Profecía, que es el testimonio de Jesús, cuál es esta blasfemia y cómo podemos evitar cometerla, ya que claramente la palabra nos advierte de esto y nosotros debemos de escuchar esta amonestación. Mis queridos, rápidamente, Testimonios para la Iglesia, volumen 9, en el capítulo La crisis final. Un espíritu belicoso agita al mundo. Ese no es el Espíritu de Dios, no. Es un espíritu belicoso. Estamos hablando de otro espíritu ahora. La profecía contenida en el 11, o sea, en el 11 capítulo del libro de Daniel, está casi completamente cumplida. Muy pronto se cumplirán las escenas de angustia descritas por el profeta. O sea, Daniel capítulo 11. Y solamente para aquellos que no saben mucho, ella aquí se está refiriendo específicamente a los versículos 40 al 45. Todo lo del capítulo 11 hasta el versículo 39 ha sido cumplido antes de 1844. 1844 en adelante, versículos 40 al 45. Una pequeña referencia para aquellos que quieran estudiar. Sigue diciendo ella en Testimonios para la Iglesia, volumen 9. Pruebas terribles esperan al pueblo de Dios. ¿Ok? El espíritu de guerra agita las naciones. Fíjense. Agita las naciones desde un cabo de la tierra hasta el otro, más a través del tiempo de angustia que se avecina, un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existe nación. Esto es una referencia a Daniel 12. El pueblo de Dios permanecerá inconmovible. Satanás y su ejército no podrán destruirlo, porque ángeles poderosos los protegerán. Estos son referencias claras a Daniel 11 y capítulo 12, junto con Apocalipsis 11 al 18. Estos son capítulos, mis queridos, que deben de ser estudiados, ya que contienen mucha información para nuestros tiempos. Pero por favor, hermanos, les animo a que estudien estos capítulos junto con la luz dada en el Espíritu Profecía para los eventos que sucederán en poco tiempo. Pero no vamos a hablar en esta mañana sobre Daniel 11 o Daniel 12. No. Vamos a concentrarnos en cuáles son las consecuencias, primeramente, del mundo rechazar al Espíritu de Dios. Vamos a hablar un poco sobre estas consecuencias. Y miren lo que dice la profeta en Testimonios para los Ministros, el rechazo de la luz. Declaro la verdad, dice la profeta. Las almas que aman a Dios, que creen en Cristo y que están prontas a recibir cada rayo de luz, verán la luz y se regocijarán en la verdad. Amén. Gloria a Dios. Este es mi deseo. Pero sigue diciendo ella, que comunicarán la luz y crecerán en santidad. Los que reciban el Espíritu Santo advertirán que una atmósfera congelante rodea las almas de otros que no aprecian estas grandes y solemnes realidades y que hablan en contra de ellas. Sienten que están en consejo de malos, de hombres que andan en camino de pecadores y se sientan en silla de escarnecedores. Mis queridos, mis hermanos, este es el sentimiento
que será parte del remanente de Dios. Cuando yo diga ahora, en ellos, estoy hablando de ti y de mí. Cuando yo diga de ellos, me estoy refiriendo al remanente al cual tú y yo queremos pertenecer. De ellos hablarán, mis queridos, del remanente, de ti y de mí. De ellos dirán cosas y los criticarán, de ti y de mí. Pensarán que las cosas que les pasa al remanente son por pecados ocultos. Así como fue la experiencia de Job, que sus amigos vinieron a Job y le insinuaron que tenía pecados ocultos. Así nos harán a nosotros, mis queridos, cuando las cosas empiecen a salirse fuera de control. Tendrán la experiencia, el remanente, tú y yo, la de Jesús al ser rechazado, la de Juan el Bautista al ser perseguido, la del apóstol Pablo al enfrentarse al liderazgo de la iglesia en su tiempo. Seremos llamados apóstatas como luteros y disidentes como muchos fieles a través de la historia. Pero mi querido, no te rindas, porque tú no estás solo. Y si tú estás pasando por esta experiencia, la profeta nos declara que estos son los que reciben al Espíritu Santo. Gloria a Dios. En Testimonios para los Ministros, el rechazo de la luz, nos sigue diciendo la profeta en esta mañana sobre cuáles son las consecuencias al rechazar al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se está apartando de muchos de entre su pueblo. Muchos han entrado en senderos oscuros y secretos, y algunos nunca volverán. Continuarán tropezando hasta su ruina. Han tentado a Dios, han rechazado la luz, ya han recibido toda la evidencia que había de serles dada y no la han hecho caso. Han elegido, ¿qué cosa? Las tinieblas antes que la luz y han contaminado sus almas. Ningún hombre o iglesia puede buscar la compañía de los amadores del placer y revelar al mismo tiempo que aprecia la rica corriente que el Señor ha enviado a aquellos que tienen una fe sencilla en su palabra. Mis queridos, la profeta nos declara que el mundo está contaminado, que el mundo está corrompido como en los días de Noé. El único remedio es creer en la verdad, aceptar la luz. Dice la palabra en 2 de Crónicas 20:20, como habíamos dicho al principio, creed en Dios y seréis seguros. Creed en sus profetas y seréis ¿qué? Prosperados. Y aquí la profeta nos está diciendo que en el medio de esta crisis, si nosotros creemos la verdad y aceptamos la luz, es la solución. Pero sin embargo, muchos han escuchado la verdad. Muchos han oído hablada con demostración de espíritu y no solamente han rehusado aceptar el mensaje, sino que han odiado la luz. Estos hombres colaboran en la ruina de las almas. Se han interpuesto entre la luz enviada del cielo y la gente. Han pisoteado la palabra de Dios y están afrentando al Espíritu Santo. Mis queridos, estos son advertencias muy serias. Sigue diciendo la profeta en Mensajes Selectos 3. Una cosa es cierta. Los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primeramente, abandonarán ¿qué cosa? Su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Así que va a haber un grupo adventista que va a apostatar de la verdad en estos últimos días. Desgraciadamente, la respuesta es sí. Y lo primero que van a hacer es que ellos van abandonar su fe en las advertencias y reproches en el espíritu profecía. Van a tratar de hablar el espíritu profecía y lo van a tratar de poner a un nivel que no debe de estar. Mis queridos, el espíritu profecía fue inspirado por el mismo espíritu que inspiró a aquellos hombres a escribir la Biblia. Es la luz menor si la estudias separada de la Biblia. Pero cuando la pones con la Biblia es una luz inmensa, desde la Biblia hasta los últimos escritos del espíritu profecía. Y ya estás viendo que por ahí es donde viene Satanás. Y fíjense lo que dice ella. Esto no lo digo yo, lo dice ella. Mensajes Selectos, tomo 1. El último engaño de Satanás se hará, ¿para qué?
para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. Proverbios 29:18. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Sigue diciendo ahí en Testimonios para la Iglesia, tomo 4. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Después la duda hacia las Sagradas Escrituras y luego marcha descendiente hacia la perdición. Mis queridos, cuando se duda y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí. Redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en destrucción. Ustedes están escuchando las amonestaciones que la profeta, que Dios nos está diciendo en esta mañana, mis queridos. Hay consecuencias cuando el Espíritu de Dios se aparta de la tierra. Hay consecuencias cuando nosotros no escuchamos las advertencias, las amonestaciones. Cuando alguien se nos acerca y nos dice esto está mal. Cuando alguien se nos acerca y nos dice eso no está bien y nosotros no, y seguimos. Hay problemas, mis queridos. Miren lo que dice la profeta en el deseo a toda la gente. Ya nos estamos acercando a qué cosa es la cruel obra de Satanás y lo que es la blasfemia del Espíritu Santo. Ya nos estamos acercando. Pero escuchen bien lo que ella dice. No es Dios quien ciega los ojos de los hombres, no. Ni tampoco endurece sus corazones. Él envía luz para corregir sus errores y conducirlos por sendas seguras. Es por el rechazo de esta luz, fíjense, que los ojos se ciegan y el corazón se endurece. Fíjense, a menudo el proceso es gradual y casi imperceptible. La luz viene al alma a través de la palabra de Dios o a través de sus siervos o por la agencia directa de su espíritu. Pero cuando se hace caso omiso de un rayo de luz, hay un adormecimiento parcial de las percepciones espirituales y la segunda revelación de luz se discierne con menos claridad. Así aumenta la oscuridad hasta que es noche en el alma. Así había sido con estos líderes judíos. Estaban convencidos de un poder divino, acompañaba a Cristo, pero para resistir la verdad, miren lo que hicieron ellos, atribuyeron la obra del Espíritu Santo a Satanás. Al hacer esto, eligieron deliberadamente el engaño, se entregaron a Satanás y en adelante fueron controlados por su poder. Y mis queridos, mis hermanos, en esta mañana, así como los judíos atribuyeron la obra de Jesús a Satanás, así harán con nosotros. Ungidos por el Espíritu Santo, nos dirán que tenemos al enemigo en nosotros. Miren la interesante declaración de los masones en el estudio profundo que hizo, en la investigación que hizo Walter White en la serie Total Onslaught. Que ahí pueden ver en pantalla, les puse un screenshot, un foto de pantalla. Arriba tiene el capítulo Total Onslaught, episodio número 12, y es titulado Si los masones adoran a Lucifer, y habla sobre la agenda oculta. En el minuto 59 es donde saca esta cita que yo traducí en español. Ahí la tienen en pantalla. Y me llamó mucho la atención la siguiente declaración de estos masones. Eliphas Levi hablando sobre los misterios de la magia y qué sé yo, y todo ese libro privado. Miren lo que dice este hombre. Fíjense ustedes, miren lo que dice él. ¿Qué más absurdo y más impío que atribuir el nombre Lucifer al diablo? Es decir, el mal personificado. El Lucifer intelectual es el espíritu de la inteligencia y del amor. Es el Paracletos, un abogado. Es el Espíritu Santo, donde el Lucifer físico es el gran ángel del magnetismo universal. Hermano, ¿ustedes escucharon eso? Yo voy a dar marcha atrás un momentico. Miren la cita de Ellen G. White. Ella dice que así había sido con estos líderes judíos. Estaban convencidos de que un poder divino acompañaba a Cristo para resistir la verdad. Y atribuyeron la obra del Espíritu Santo a Satanás. Y ahora tenemos a los masones decir que el Espíritu Santo es Satanás. Fíjense ustedes, mis hermanos. El diablo es un adversario peligroso. Es usurpador, mentiroso y engañador.
y se quiere atribuir la obra del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para confundir las mentes. Y ahora, unas preguntas que yo le quiero hacer a ustedes. Primera pregunta, ¿por qué es que él ataca tanto la obra de Jesús en nuestras vidas? ¿Qué es lo que él sabe que produce las obras de Jesús en nuestras vidas que él tanto quiere atacar? Y la segunda pregunta es, ¿la profeta nos advierte a nosotros de recibir el espíritu de otro? Porque si Satanás se quiere atribuir la obra del Espíritu Santo, significa que él va a tratar de hacer algo parecido, así como va a tratar de personificar la segunda venida de Cristo. Porque eso es lo único que él puede hacer. Porque él no tiene nada de esas cosas. Espíritu de inteligencia y del amor. Pero fíjense ustedes, esta no es la primera vez que Satanás trata de proclamarse a sí mismo con un espíritu de inteligencia y de amor. Eso lo vamos a ver más adelante en el espíritu de profecía. Pero yo quiero que ustedes vuelvan a recordar estas citas que leímos al principio. El Espíritu de Dios se está retirando gradualmente, pero ciertamente de la tierra. Y el Espíritu de Dios que ha sido insultado, rechazado y abusado, ya se está retirando de la tierra. Y tan pronto como el Espíritu de Dios sale, se llevará a cabo la cruel obra de Satanás en tierra y mar. Y Satanás está preparando a sus secuaces, a sus seguidores, haciéndoles creer de que él es algo que no es. Mis queridos, ¿ustedes quieren evidencia de que el Espíritu de Dios se está retirando del mundo? Miren esto que tienen en pantalla. Analicen bien las imágenes que puse ahí. Vamos a empezar primeramente a mano izquierda arriba. Vemos a la jueza que fue nominada para la Corte Suprema de los Estados Unidos desde junio 30 de este año. Ya ella es una jueza. Se llama Ketanji Brown Jackson. Y cuando ella fue nominada, el Senado de los Estados Unidos le hace una entrevista, le hacen preguntas, etcétera, etcétera. Y le hicieron una pregunta a ella porque estaban en un tema de discusión, un tema de debate. Fíjense ustedes la pregunta. ¿Usted puede definir lo que una mujer es? Y la respuesta de la jueza la hizo muy famosa cuando ella respondió, no soy una bióloga, soy una jueza. Mis queridos, hay un espíritu belicoso en el mundo hoy. Hay un espíritu de confusión. Ustedes saben lo que es poner en debate el significado de la palabra mujer. Ustedes saben lo que es debatir sobre qué cosa es una mujer. Ese es el espíritu que tiene hoy el mundo. A mano derecha, vemos aquí la gente protestando a favor del aborto, que si hacerlo legal, etcétera, etcétera. Y aquí hay algo interesante. Y ahora va a hacer sentido un poquito más adelante. Porque todo este lío es porque supuestamente las mujeres tienen que tener derechos sobre sus cuerpos. Y a mano izquierda abajo, ven ahí, esto es una señalización que tienen en las escuelas modernas hoy públicas aquí en los Estados Unidos para promover, no sé si ustedes pueden leer de cerca, no quiero mencionar mucho estos nombres, pero tiene que ver con perversiones sexuales. Pero me llamó la atención que en la parte de abajo, en el color rosado, en el color rosa, hay algo que en inglés dice two-spirited, de dos espíritus. Es un género hoy en día, aquellas personas que se sienten de dos espíritus. Mis queridos, ¿qué espíritu es el que está recibiendo el mundo? Miren esta siguiente imagen, mis queridos. En la siguiente imagen, mi derecho es lo que están diciendo hoy en día, fíjense. Pero yo aquí estoy un poco ahora confundido con ellos mismos. Porque ellos, hace un tiempo, los mismos que están protestando a favor del aborto, hace un tiempo, si tú no tenías puestos ustedes saben, no tenías derecho. Ellos te obligan. O tú perdías tu trabajo y tus derechos. Y este es el espíritu de confusión, la obra de Satanás. Que a lo malo le dicen, bueno, el matar niños, el matar bebés, no, eso está bien. Eso está bien porque es derecho de una mujer. Tú no te puedes meter en eso. Y a lo bueno, que es el defender a un inocente, el defender a un bebé que no se puede defender, a lo bueno le dicen malo. Mientras más se retire el Espíritu Santo de este mundo, veremos la situación en el mundo mucho más peor. Y me llama la atención, aquí a mano derecha, arriba en la imagen amarilla, en inglés dice, todos los que tengan 6 meses en adelante ahora son elegibles para lo que ustedes saben. Fíjense,
Y abajo de esa imagen vemos una mujer ahí como que está gritando y al lado vemos al Señor con la sonrisa esa. Y entonces la mujer grita, no dejaré que ningún hombre me diga lo que puedo hacer con mi cuerpo. Pero ahora aquí viene el Señor y le dice, si no haces esto y no te pones esto en tu cuerpo, pues tú no tienes derecho. A eso sí defendemos. Pero en matar un bebé no te metas con eso. Ustedes están viendo el espíritu belicoso que se está viendo en el mundo, mis queridos. Abajo, una revista famosa americana. Si no tienes él, no hay pago. Está funcionando, dice la revista. La ideología de obligar a las personas a ponerse algo que no quieren poner en sus cuerpos está funcionando. Increíble, mis queridos. En el centro en negro vemos el símbolo de coexistir. Todas las religiones juntas, etc. ¡Wow! ¡Qué bonito! Suena todo muy bonito. El ecumenismo. ¿Dónde está el pueblo que debería de ser diferente al mundo? El pueblo de Dios que debería ser diferente. ¿Dónde está? A mano izquierda vemos una imagen. Padres protestando en las escuelas porque están enseñando la teoría crítica de la raza. No me pregunten a mí qué cosa es eso porque ni yo mismo lo entiendo. Traté de entender y no pude. Asimismo como no entiendo ese lío de que no saben lo que es una mujer hoy en día, a menos que tú seas un biólogo. Así como yo no entiendo que no puedes decirle a una mujer lo que puede hacer con su cuerpo, pero sí le podemos decir a todo el mundo que se tienen que poner algo que ni siquiera ha sido aprobado. Asimismo, como yo no entiendo nada de esto, lo que yo sí sé y lo que yo estoy viendo es que hay un espíritu de confusión en el mundo. Y el Espíritu de Dios se está retirando porque ha sido rechazado. Porque ha sido abusado. Mis queridos, hay consecuencias en rechazar al Espíritu de Dios. Miren lo que dice el deseado de toda la gente. No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para quedar bajo su dominio. Solo tenemos que dejar de aliarnos con el reino de la luz. La manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo es el desprecio persistente de la invitación del cielo al arrepentimiento. Cada paso en el rechazo de Cristo es un paso hacia el rechazo de la salvación y hacia el pecado contra el Espíritu Santo. Miren lo que dice el comentario bíblico adventista, tomo 6. Estamos luchando con todas nuestras fuerzas para alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo. Estamos buscando su plenitud, siempre presionando hacia la meta puesta delante de nosotros, la perfección de su carácter. Cuando el pueblo del Señor alcance esta marca, serán sellados en sus frentes, llenos del Espíritu, estarán completos en Cristo y el ángel registrador declarará: consumado es. Mis queridos, hay una crisis. El mundo está tan confundido que, vuelvo a repetir, hoy en día es un debate. Es un debate definir lo que es la palabra mujer. ¿A dónde ha llegado la humanidad? Hay una crisis porque hoy en día hay cristianos que le están atribuyendo la obra del Espíritu Santo a Satanás. Cuando un hermano, un siervo de Dios, cuando la palabra o el Espíritu profecía les habla directamente a sus almas, les habla directamente a sus corazones, ellos rechazan y abusan del Espíritu Santo. Mis queridos, miren lo que sigue diciendo la profeta en Deseado de toda la gente, capítulo 33. ¿Quiénes son mis hermanos? Es por el Espíritu que Dios obra en el corazón. Cuando los hombres rechazan voluntariamente el Espíritu y declara que proviene de Satanás, cortan el canal por el cual Dios puede comunicarse con ellos. Cuando el Espíritu finalmente es rechazado, no hay nada más que Dios pueda hacer por el alma. La gente cree que la blasfemia contra el Espíritu Santo es no creer en el Espíritu Santo. No, fíjense, incluso aquellos que rechazan al Espíritu Santo, ellos creen en el Espíritu Santo, lo que están atribuyendo la obra de la Satanás. Esa es la blasfemia. Pero tú decir que tú no crees en Dios, que tú no crees en Cristo, que tú no crees en el Espíritu Santo, eso no es para allá tú y te pierdes ahora. No.
Eso se llama ser ateo. Y los ateos tienen chance de arrepentirse y de volver a creer. Pero tú siendo creyente, conociendo la palabra, estudiando los testimonios, atribuir la obra de Dios, de su espíritu, al enemigo, mis queridos, estamos en graves problemas. Testimonios para la iglesia, tomo 5. ¿Qué constituye el pecado contra el Espíritu Santo? Yo voy a dejar que sea la profeta quien defina este problema. Es atribuir deliberadamente a Satanás la obra del Espíritu Santo, lo que hacen los masones. Por ejemplo, supongamos que uno es testigo de la obra especial del Espíritu de Dios. Tiene evidencia convincente de que la obra está en armonía con las Escrituras y el Espíritu da testimonio a su espíritu de que es de Dios. Después, sin embargo, cae bajo la tentación, el orgullo, la autosuficiencia o algún otro rasgo malvado lo controla y, rechazando toda la evidencia de su carácter divino, declara que lo que antes había reconocido como el poder del Espíritu Santo era el poder de Satanás. Es por medio de su espíritu que Dios obra sobre el corazón humano, y cuando los hombres voluntariamente rechazan el espíritu y declaran que proviene de Satanás, cortan el canal por el cual Dios puede comunicarse con ellos. Al negar la evidencia que a Dios le ha placido darles, apagan la luz que había estado brillando en sus corazones y como resultado quedan en tinieblas. Así que, mis queridos, las consecuencias de que el Espíritu Santo se retire de la tierra es que Satanás va a empezar a hacer una obra cruel. Y esa obra cruel es que va a conllevar a muchos de adventistas del séptimo día, a muchos cristianos, bautistas, pentecostales, luteros, presbiterianos, todos creen en el Espíritu Santo. Pero muchos van a cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo cuando atribuyen la obra de Dios al enemigo. Cuando los masones dicen que Satanás es Lucifer y que Lucifer es el Espíritu Santo, que es el espíritu intelectual, el espíritu de amor, miren lo que dice la profeta en consecuencias de negar al Espíritu de Dios. Primero es escrito, el fin de los 1300 días. Ya esto lo hemos leído aquí varias veces. Después de eso, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego llegó rodeado de ángeles donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la obra de su vestidura había una campana y una granada. Luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevan su fe hacia Él en el lugar santísimo y rogaban: Padre mío, danos tu espíritu. ¿Ves? Están hablando a Dios al Padre. Y Jesús, el Hijo de Dios, soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. El Padre lo hace lo hace todo a través del Hijo, mis queridos. En ese aliento que Jesús nos entrega, que es el Espíritu Santo, había luz, poder, mucho amor, gozo y paz. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar delante la obra de Dios. Vi la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar: Padre, danos tu espíritu, le dice esta compañía a Satanás. Y Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. ¿Qué espíritu es el que el mundo está recibiendo hoy? Una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Mis queridos, estamos hablando de la obra cruel de Satanás. La obra cruel de Satanás. La profeta nos advierte de recibir el espíritu de otro. Habíamos preguntado esto hace un tiempo atrás. Claro que sí. Miren lo que dice aquí la profeta. Dice ella en cartas de manuscritos 9, cartas 66, 1894, párrafo 18. El Señor pronto vendrá. Y queremos esa comprensión completa y perfecta que solo el Señor puede dar.
no es seguro recibir el espíritu de otro. Queremos al Espíritu Santo, que es Jesús el Cristo. Si tenemos comunión con Dios, tendremos fuerza, gracia y eficiencia. Amén. Una vez más, ella vuelve a repetir que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, no el de Satanás, que es enviado a todos los hombres para darle la suficiencia, no para negar la obra de Dios. Mis queridos, si tú recibes al Espíritu Santo, estás recibiendo a Cristo. Pero la obra cruel de Satanás es hacer que las personas atribuyan la obra de Dios al enemigo. En manuscrito 36 sigue diciendo la profeta: ahora queremos ser guardados del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Como tú me enviaste al mundo, así también yo los envío al mundo. Esto se encuentra en versículos 16 y 18 de Juan. Tanto su obra actuar correctamente en el mundo, como fue la obra de Cristo para redimir. Él te envió al mundo. Debes ser la luz del mundo. Debes mostrar la distinción entre el espíritu del cristianismo y el espíritu del mundano. Son dos espíritus completamente diferentes. Debemos mostrar la influencia controladora del poder de Dios sobre el corazón humano. Dios nos ayude a que seamos santificados por la verdad y que la santificación tenga su influencia para fermentar a los que nos rodean. No la levadura de malicia, no la levadura de celos, no la levadura de malas sospechas, sino la levadura del Espíritu de Jesús el Cristo, que es enviado del cielo, llamado Espíritu Santo. Y ese Espíritu afecta el corazón y el carácter. Amén. Y gloria a Dios, mis queridos, por este mensaje. Sigue diciendo la profeta en Testimonio, volumen 9, página 189. Tienen un solo Dios y un solo Salvador y un solo Espíritu. El Espíritu de Cristo traerá la unidad a sus filas. En Juan capítulo 14, versículo 23, la palabra de Dios declara: y Jesús respondió y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Claro que queremos al Espíritu Santo, claro que queremos al Espíritu de Cristo, claro que queremos que el Padre y el Hijo vengan hacia nosotros para morar con nosotros. En una lección, se llama The Bible Echo, 15 de enero de 1893, declara: por el Espíritu, el Padre y el Hijo vendrán y harán su morada con vosotros. Testimonios para la Iglesia, volumen 7. Al darnos su Espíritu, Dios se da a sí mismo, haciéndose fuente de influencias divinas para dar salud y vida al mundo. En la Review and Herald, 5 de noviembre, escrita en el 1908, llenos de la plenitud de Dios, declara la profeta: aquí se revelan las alturas de realización que podemos alcanzar mediante la fe en las promesas de nuestro Padre Celestial. Cuando cumplimos sus requisitos por los méritos de Cristo, tenemos acceso al trono del poder infinito, el que no se escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también con él todas las cosas? El Padre dio su Espíritu sin medida a su Hijo, y nosotros también podemos participar de su plenitud. Jesús dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Mis queridos, ¿quieres tú tener al Espíritu de Dios en tu corazón? ¿Quieres tú recibir al Espíritu Santo? Pues pídelo, mis queridos. Dios se lo quiere entregar a su pueblo. Dios quiere que su pueblo se llene del Espíritu Santo. Llegará un punto donde Él se va a retirar. Pero se va a retirar de aquellos que lo han negado, de aquellos que lo han rechazado, no de los que han sido llenos por su Espíritu. Esta cita que se encuentra en Cartas y Manuscritos número 119, escrita en 1895, párrafo 18. Ahí les tengo la imagen en inglés para que ustedes vean. Pero miren cómo dice esta carta. Miren cómo dice esta cita. Entorpecido por la humanidad, Cristo no podría estar en cada lugar personalmente. Por lo tanto, era completamente para su beneficio y para nuestro beneficio que Él los dejara, fuera su Padre y enviara al Espíritu Santo, para que fuera su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es Cristo mismo, despojado de la personalidad humana e independiente de ella.
Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Espíritu Santo como el omnipresente. Mis queridos, ustedes están dando cuenta por qué es que Satanás se quiere hacer el que Él es el Espíritu Santo, porque es que Él se quiere atribuir la obra del Espíritu de Dios. Él está atacando directamente a Jesús. Él está atacando directamente a Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 versículo 9 y después versículo 10 y 11. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene, ¿qué cosa? El Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La expresión sincera de una simpatía como la manifestada por Cristo ofrecida con sencillez tiene poder para abrir las puertas de los corazones que necesitan el toque sincero y delicado del Espíritu de Cristo. Testimonios para la Iglesia, volumen 9, la obra misionera de la Iglesia. Mis queridos, qué mensaje más precioso, Cristo con nosotros. Recibamos al Paracletos. Juan 14, versículos 15 al 18. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, otro Paracletos, para que esté con vosotros. ¿Por qué dice otro? Porque Cristo también es Paracleto, eso lo vamos a ver ahora. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, Cristo es la verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Claro que no. Pero vosotros le conocéis porque conocieron a Cristo. Nosotros conocemos a Cristo a través de su testimonio. Porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Ven la respuesta a la primera pregunta que habíamos hecho antes de empezar este estudio? Si el Espíritu Santo se va a retirar, ¿nos va a dejar huérfanos? Aquí la palabra es bien clara. No, mis queridos, no nos va a dejar huérfanos. Vemos en estos versículos la bendición de que Dios nos haya dado el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 4, versículo 6 nos dice la palabra de Dios: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Romanos capítulo 8, versículo 9, ya leímos el 9, vamos a leer el 15. Bueno, aquí está el 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, mis queridos. ¿Quieren entender por qué al recibir a Cristo nosotros recibimos al Espíritu Santo? ¿Y por qué el Espíritu es entregado por Jesús a nosotros o por el Padre a su pueblo? Miren lo que no es entender el lenguaje. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, vemos que está hablando sobre Cristo, nuestro abogado. Y ahí ustedes pueden ver, en la concordancia, el Strong es G de gato 3875. Es usado 5 veces. 5 veces por Juan. Es Paracletos. Y lo interesante de Paracleto es que, número 1, 4 veces se usa Paracleto como el confortador. Y una vez se usa como el abogado, the advocate. Y ahora miren ustedes, cuando yo vengo aquí a la Real Academia Española y pongo la palabra confortar, de confortaré o de confortador, estamos hablando de una palabra que describe la acción de dar vigor. ¿Acaso Cristo no nos da a nosotros las fuerzas para vencer al pecado? Claro que sí. Estamos hablando de la acción de dar espíritu y fuerza a alguien. Y Cristo es nuestro confortador, es nuestro Paracletos, porque Él nos entrega al Espíritu Santo. Él nos anima, nos alienta, nos consuela y al mismo tiempo nos ayuda en nuestros momentos más de aflicción. Mis queridos, el Espíritu Santo no es un ser completamente separado o que es diferente a Cristo. No, no, mis queridos. Estamos hablando de aquel que vino a morir por ti y por mí en la cruz. Y Él dijo, no os dejaré huérfanos. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, hablando Cristo, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Hablando del Espíritu Santo. Mas si me fuere, os lo enviaré.
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no beberéis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, que es Cristo, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os la hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora van a entender esa cita de Elena G. White, que ella dice, la voy a poner en pantalla para ustedes bien rápido. Ella dice que entorpecido por la humanidad, Cristo no podía estar en cada lugar personalmente. Ahora, el Espíritu Santo, que es omnipresente, sí puede estar en todas partes. Cristo sí está contigo hoy en día. Miren lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí en la palabra de vida del gran maestro. Perdón, Romanos 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, no, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y hablamos de Gálatas, donde Gálatas dice, recibieron el espíritu del Hijo, que clama, Abba Padre. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12, la palabra nos declara, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, no, mis queridos, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y para añadir más luz, vuelve de nuevo en Primera de Corintios 3 capítulos después, en el capítulo 16 versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual recibiste de Dios, y que no es de vuestro? Mis queridos, en Hechos 2, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mis queridos, yo en esta mañana tengo un deseo en mi corazón y es el de ser llenos y controlados por el Espíritu Santo. Miren lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro. Sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no será transformado. Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán distinguir la verdad del error y caerán bajo las tentaciones maestras de Satanás. Caerán bajo la cruel obra de Satanás. Así los seguidores de Cristo han de verter luz sobre las tinieblas del mundo. Por medio del Espíritu Santo, la palabra de Dios es una luz cuando llega a ser un poder transformador en la vida del que la recibe. Implantado en el corazón los principios de su palabra, el Espíritu Santo desarrolla en los hombres los atributos de Dios. La luz de su gloria, su carácter, ha de brillar en sus seguidores. Así ellos han de glorificar a Dios, han de iluminar el camino a la casa del esposo, a la ciudad de Dios, a la cena de las bodas del Cordero. Amén, amén y amén, mis queridos hermanos. Sigue diciendo en Efesios 5:18, no te emborraches con vino, porque eso arruinará tu vida. En cambio, deja que el Espíritu Santo te llene y te controle. Mis queridos, en la palabra no hay mandato en las Escrituras para solo, escuchen bien lo que voy a decir, para solo buscar del Espíritu Santo o de orarle a Él para que Él pueda ser recibido. Si el Espíritu Santo fuera dado aparte de la salvación, esperaríamos que la Biblia diera los requisitos de su recepción. Pero al contrario, se nos ordena que seamos llenos o controlados por el Espíritu Santo, que proviene de Dios para nuestro bien. Es un regalo que Dios nos entrega cuando creemos en Él, en el sacrificio de su Hijo Jesús, y recibimos en nuestros corazones. Así es como el Padre y el Hijo pueden estar con nosotros
a través del precioso Espíritu Santo. Mis queridos, Testimonios para la Iglesia, volumen 5, ya estamos terminando en esta mañana. Llegará el día en que se pronunciará la terrible denuncia de la ira de Dios contra todos los que hayan persistido en su deslealtad hacia Él. Esto será cuando Dios deberá hablar y hacer cosas terribles en justicia contra los transgresores de su ley. Pero no necesitas estar entre los que caerán bajo la ira de Dios. No. Ahora es el día de su salvación. La luz de la cruz del Calvario ahora está brillando en rayos claros y brillantes, revelando a Jesús nuestro sacrificio por el pecado. Al leer las promesas que he puesto ante ustedes, recuerden que son la expresión de un amor y piedad inefables. El gran corazón del amor infinito se siente atraído hacia el pecador con compasión sin límites. Tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Si solo cree que Dios es tu ayudador, Él quiere restaurar su imagen moral en el hombre. A medida que te acerques a Él con confesión y arrepentimiento, Él se acercará a ti con misericordia y perdón. Y añado yo ahora, a través del don del Espíritu Santo. Le debemos todo al Señor. Él es el autor de nuestra salvación. Mientras trabajas en tu propia salvación con temor y temblor, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, Iglesia de Cristo. Mis queridos, hay una crisis. Se está retirando el Espíritu Santo de la tierra, el Espíritu de Dios. Hay un espíritu de confusión terrible, terrible el espíritu de confusión que hay. Pero aparte de eso, ahora estamos viendo un grupo que lentamente está empezando a rechazar de los testimonios, de rechazar de lo que una vez fueron nuestros fundamentos, de lo que una vez fueron los pilares de nuestra fe. Las han cambiado y muchos están negando la obra del Espíritu Santo y se la están atribuyendo a Satanás. Están diciendo que estos pastores que predican sobre las profecías de Apocalipsis y de Daniel son sermones bestiales. Están predicando cosas que ni siquiera se encuentran en la palabra. Discutiendo sobre cosas que ni siquiera tienen que discutirse. Como lo del tema qué cosa es una mujer. Mis queridos, hoy en día hay teorías que no existían en aquel tiempo. Recientemente me enteré que sacaron ahora una foto de supuestamente una mujer pastora en el tiempo de la N.G. White. Mis queridos, no sean engañados por hombres, no sean guiados por el espíritu de otro. Cuidado con el espíritu que tú recibes. Analiza la situación. Estamos nosotros viviendo en los últimos tiempos. Estamos viendo las peores cosas que se pudieran imaginar dentro de la iglesia. El diablo no es bobo. El diablo no es estúpido. Tengámosles nosotros el respeto debido a lo que él hace. No se vaya uno a creer que uno tiene poder para poder vencer al enemigo. Miren lo que él logró. Miren lo que él logró con los líderes en el tiempo de Jesús, que atribuyeron la obra del Espíritu Santo a Satanás. Escuchen lo que están ahora hoy en día creyendo muchos, de que Lucifer es el Espíritu Santo. Y acabamos de ver como la profeta nos declara de que vendrá un tiempo donde muchos van a cometer la blasfemia contra el Espíritu. Y esa es la de atribuir la obra de Dios al enemigo. Mis queridos, eso no tiene perdón. ¿Quieres tú recibir al Espíritu Santo? Claro que sí. Queremos al Espíritu Santo. Queremos al Espíritu de Cristo en nuestros corazones. Queremos al Paracletos, al Consolador, a nuestro abogado, ese que está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Miren lo que dice en Testimonios para la Iglesia, volumen 5. Hermano mío, el Espíritu le invita hoy. No soy yo. No soy yo, mis queridos. Te está hablando Dios hoy a través de la profeta. Te dice, hermano mío, el Espíritu te invita hoy. Acuda de todo corazón ¿a quién? A Jesús. Arrepiéntase de sus pecados. Haga su confesión a Dios. Abandone toda iniquidad y podrá acogerse a sus promesas. Mirad a mí y sed salvos.
es su misericordia, invitación. Es su misericordiosa invitación. Sigue diciendo la asombrosa gracia de Dios: el Espíritu Santo será dado a aquellos que busquen su poder y gracia, y ayudará en nuestras debilidades cuando tengamos una audiencia con Dios. El cielo está abierto a nuestras peticiones y se nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para que obtengamos el poder divino. Hermanos, mientras el mundo quiera rechazar al Espíritu Santo, mientras el mundo quiera vivir para sus propias concupiscencias, yo quiero recibir el Espíritu de Dios. Quiero ser controlado por Él. Quiero entregarme a Él. Como dice la profeta, el Espíritu nos invita hoy a acudir a Jesús, a arrepentirnos de nuestros pecados, de hacer confesión a nuestro Padre Celestial y abandonar toda iniquidad. Yo no quiero que el Espíritu se retire de mi vida. Yo no quiero que Él se vaya. Yo quiero llegar a ser uno con Dios, así como su Hijo Jesús fue uno con el Padre. Únete conmigo en mi deseo en esta mañana y sepamos que cuando sea retirado el Espíritu de Dios de la tierra, nosotros no quedaremos desamparados porque Él lo prometió. Sepamos que no estaremos vulnerables porque Él lo prometió. Sepamos que no hay por qué temer porque Él lo prometió. Nuestro Maestro en esta mañana dice en Mateo capítulo 16 versículo 20: sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios te bendiga, Iglesia de Cristo. Y con estas palabras sello este estudio en esta mañana. Maranata, que Dios te bendiga. Oremos en esta mañana. Amante Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por este mensaje tan poderoso que tú le has dado a tu pueblo. Queremos al Espíritu Santo, sí. Queremos recibir tu Espíritu. Queremos llenarnos y ser controlados por Él. Señor, pedimos que tú nos entregues ese Paracletos que fue prometido por nuestro Maestro Cristo Jesús. Queremos recibirlo en nuestros corazones, al Espíritu de Cristo. Queremos, Señor, que en esta mañana tú nos ayudes a poder prepararnos para la crisis que viene, a no cometer la blasfemia contra el Espíritu, de atribuir tu obra tan preciosa, inmensa, sin límites al enemigo. Ayúdanos a poder mantenernos firmes en tus caminos, firmes en tus preceptos. Ayúdanos a poder predicar estas verdades al mundo, de poder dar esta advertencia al mundo. Sabemos que pronto por completo se va a retirar tu Espíritu, pero nosotros no quedaremos huérfanos. Nosotros no estaremos solos, porque Cristo, cuando Él dijo que Él iba a estar con nosotros, y por eso nos entregó a su Espíritu. Y te damos gracias por eso, Padre. Te damos gracias porque tú nos ayudas. Tú nos has preparado para esta hora. Tú has levantado un pueblo fiel para predicar tu palabra, para predicar tu verdad. Y queremos que en esta mañana el pueblo adventista sea despertado. Queremos que en esta mañana tu pueblo que está en otras iglesias sea despertado. Que escuche el clamor, que escuche el grito de que viene el esposo y se acerca. Y que las palabras Maranata salgan de nuestras bocas con ánimo, que salgan de nuestras bocas con poder y que el mundo sepa de que la segunda venida de Cristo Jesús está a las puertas. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por este mensaje. Gracias por este privilegio de poder ser parte de este movimiento tan grande, de este movimiento tan poderoso que tú has levantado en estos últimos tiempos, el movimiento adventistas del séptimo día. Qué privilegio poder recibir tu Espíritu y poder compartirlos con otros. Te damos gracias y te lo pedimos todo en el nombre santo de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia de Cristo, ¿queremos al Espíritu Santo? Sí. Prepárate. Que Dios te bendiga. Maranata.